Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a explicar hoy cómo obtener la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica y la suma de los n primeros términos de una progresión aritmético-geométrica. Bien, comencemos con las definiciones más obvias. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión, vamos a llamarla de números complejos, o números reales, la mayoría de las veces, cuyo término general tiene esta forma: a sub n es igual a sub 1 más d por n menos 1, siendo a sub 1 un determinado número complejo previamente dado, y d otro determinado número complejo también previamente dado. A sub 1, por su misma notación, sabemos que se refiere al primer término. Y este valor d se llama diferencia. Bueno, esto en la práctica quiere decir que si tomamos un término a sub n menos 1 y le restamos el anterior a sub n, nos va a dar siempre un valor constante, d. ¿De acuerdo? Esta ecuación de recurrencia caracterizará a las progresiones aritméticas, que para ser más estrictos deberíamos decir de primer orden. Muy bien. Obviamente hacer esto para la fórmula general es sencillo. Tendríamos a sub 1 más d por n, a poner aquí n más 1, menos a sub n, que sería menos a sub 1 más d por n menos d. Eso entre paréntesis, ¿vale? He hecho esta operación de sub n menos d a sub 1, y ahora le estoy restando a sub n, que es esto. Bueno, a sub 1 menos a sub 1, d sub n, y este menos menos da más. ¿Lo veis? Bien, vamos a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos una lista de números como esta, pues no sé, 3, 5, 7, 9, 11, vale, y así sucesivamente. Si hago la diferencia entre 5 y 3, un término en el anterior, me da 2. Si hago entre 7 y 5, también me da 2. Y así, como veis, siempre me da 2. Por lo tanto, puedo caracterizar esta lista de números como una progresión aritmética. Al menos esa hipótesis es consistente con la información que tengo aquí. Y puedo escribir que el término general de esta forma: x sub n igual al primero, 3... más la diferencia 2 por n menos 1. Simplificar esto es fácil, quedaría 3 más 2n menos 2, y tendríamos entonces 2n más 1. Para n igual a 1, 2, ¿lo veis? Números impares a partir del 3, como podríais haber observado directamente. Un ejemplo sencillo, pero es suficiente para entender el concepto en sí. Vale, ¿y qué es una progresión geométrica? Pues en una progresión geométrica tenemos una sucesión de números complejos, generalmente números reales, pero para ser lo más general posible hablo de números complejos, en la que para obtener un término tengo que multiplicar el anterior por un número constante. Es decir, que la ecuación de recurrencia sería de esta forma: z sub n más 1 igual a z sub n por r, siendo este valor r lo que se llama razón, y siendo ese término constante por el que hay que multiplicar para sacar a partir de 1 el siguiente. Por razones de sencillez, es cómodo que esta razón sea diferente de 0 y de 1. ¿Vale? Y eso me permite, por ejemplo, pues partir de un determinado término, z sub 1, ya sea 0 o no, y multiplicarlo constantemente por un valor que no será 0 y 1. Si este fuera, por ejemplo, 0, el primer término, pues obviamente todos serían 0, multiplicara por lo que multiplicara. Por lo que también, por razones obvias, voy a intentar que el primer término no sea 0, para obtener algo práctico, ¿no? Algo que tenga el esquema de la progresión geométrica, pero que no sea trivialmente otra cosa que se pueda confundir con ella, ¿vale? Si tenemos en cuenta esto,
la expresión de la fórmula general para todo este tipo, el término general para todo este tipo de progresiones geométricas es así. El enésimo es el primero por la razón elevado a n menos 1. Y como veis, si hiciera z sub n más 1 partido z sub n, tendría siempre la razón. Ahora, al haber puesto que z sub 1 es diferente de 0 y que la razón no es ni 0 ni 1, este cociente es posible siempre, ¿no? Como veis, puesto que z sub n no sería nulo. Partimos de un término que no es nulo y lo vamos multiplicando por valores que no son nulos. Ni siquiera 1, para que no salga constante a partir de un valor determinado. Bien, pues como veis es obvio que si ahora cojo esta expresión, quedaría z sub 1 por r elevado a n partido z sub 1 por r elevado a n menos 1. Esto y esto se iría, ¿lo veis? Z sub n más 1, se voy a poner n más 1 aquí, n más 1 allá. Y ahora r elevado a n menos r elevado a n, bueno, partido r elevado a n menos 1 sería n menos r menos 1, que os daría r, ¿vale? Bien, sabido esto, voy a empezar con la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Supongamos que tengo esta progresión geométrica, genérica, como ya he dicho, z sub 1 distinto de 0 y la razón diferente de 0 y de 1. ¿Y qué voy a hacer? La suma de z sub 1 más z sub 2, así, hasta z sub n, siendo n pues un entero positivo. ¿Vale? En la práctica lo que estoy haciendo es sumar z sub 1 más z sub 1 por r, puesto que eso es z sub 2, más z sub 1 por r cuadrado, puesto que eso es z sub 3, ya que no se hace nada más que multiplicar por r el anterior para sacar el siguiente, y así sucesivamente hasta z sub 1 por r elevado a n menos 2, más z sub 1 por r elevado a n menos 1, que sería z sub n. Ahora multiplico esta expresión por r, por la misma razón, ¿vale? Otra cuestión interesante es que, claro, como no es ni 0 ni 1, pues entonces esto no lo anulo, sigue aportando información. Y quedaría z sub 1 por r más z sub 1 por r cuadrado más z sub 1 por r cubo, ¿lo veis? Esto por r, esto por r, esto por r, simplemente distribuyo r. Y aquí quedaría z sub 1 por r elevado a n menos 1 más z sub 1 por r elevado a n. Y ahora hago s sub n menos r por s sub n. Y como veis es fácil darse cuenta que esto cancela esto. Sencillo, ¿no? A esto le quito a esto. Y como comparten muchos valores, en la resta van a desaparecer muchos. ¿Vale? Realmente desaparecerían hasta aquí. Y quedaría z sub 1 menos z sub 1 por r elevado a n. ¿Vale? El primero y el último. De aquí saco factor común s sub n, que multiplica 1 menos r. Y de aquí puedo también sacar factor común z sub 1, que multiplica a 1 menos r elevado a n. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien, y ahora, pues claro, s sub n será igual, paso esto dividiendo, 1 menos r elevado a n partido 1 menos r por z sub 1. Con más razón, he dicho que, y valga la redundancia, la razón no es 1, y por tanto esto no es 0, y por tanto puedo dividir. Ya tengo la fórmula para la suma enésima. Un ejemplo práctico. Tengamos esta sucesión, por ejemplo, pues no sé, 3 por menos un quinto elevado a n menos 1. Vale, tiene la estructura adecuada para ser una progresión geométrica, y lo es. Aquí la razón es menos un quinto. Y el primer término es 3. Si quiero sumar z sub 1 más z sub 2, así, hasta z sub n, siendo n un entero cualquiera, pues según lo que acabo de mostrar, debería ser 3, el primero, por 1 menos un quinto elevado a n, partido 1 menos un quinto. Primero, 1 menos la razón elevado a n, partido 1 menos la razón. Simplificando un poquito, que arriba tengo que dejarlo así, pero aquí debajo es 1 más un quinto, que como veis, pues esos son 6 quintos, ¿no?
Y ahora, simplificando, quedaría 5/6 por 3 por 1 menos 1/5 elevado a n. Y este pueden simplificarse, quedando 5/2 por todo esto. Si hiciera el límite cuando le tiende a infinito de la suma enésima, estaría en el mundo de las series. Ya estaría estudiando esta expresión. Viendo si converge o no. Y además de forma directa, ningún criterio estoy aplicando aquí. Simplemente de forma directa, porque sé lo que van las sumas enésimas. Si hiciera el límite cuando n tiende a infinito de la suma enésima, estaría haciendo el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, que como veis tiende a 5/2. ¿Por qué? Pues porque menos 1/5, que es la razón, en valor absoluto es más pequeño que 1. Y cuando tenemos un número real o complejo, cuyo módulo o valor absoluto es más pequeño que 1, elevarlo a n nos da lugar a una sucesión cuyo límite en el infinito es 0. Entonces esto es 0 y sería 5/2 por 1. 5/2. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a ver la suma para las progresiones aritmético-geométricas, que, como su nombre indica, son una mezcla de una aritmética con una geométrica. Vale, esta sería la expresión general de una progresión geométrica. Aprovecho lo que he escrito antes. Una aritmética hemos dicho que tiene esta forma, ¿vale? Aquí no hemos dado grandes restricciones, pero por ejemplo, si la diferencia fuera 0, pues tendríamos una constante a partir de un determinado valor, con lo cual eso sería un caso trivial y no me interesa. Si el primero es 0, no pasa nada, porque al ir aportándole la suma sí que va a ir cambiando y no tendríamos generalmente una sucesión constante. ¿Qué es una progresión aritmético-geométrica? Pues es una que es producto de una progresión aritmética por una geométrica, ¿vale? Muy bien, ahora me interesa a mí sacar la suma enésima de una progresión de este tipo, ¿vale? Que como, claro, al estar formada por estos productos sería a sub 1 por z sub 1 más a sub 2 por z sub 2, así hasta a sub n por z sub n, ¿vale? Muy bien, y ahora lo que voy a hacer es expresar a sub n y z sub n en virtud de las fórmulas generales. Con lo cual, la suma enésima sería, pues, a sub 1, para n igual a 1, sería directamente a sub 1 por z sub 1, aquí le pasa lo mismo, pero ahora esto sería a sub 1 más d, que eso es a sub 2, por z sub 2, que sería z sub 1 por r. ¿Lo veis? El siguiente es sumar la diferencia, en el caso de la aritmética, y multiplicar por la razón, en el caso de la geométrica. Vale, esto sería a sub 1 más 2 veces d por z sub 1 r cuadrado, y así sucesivamente hasta, por ejemplo, a sub 1 más n menos 2 por d por z sub 1 elevado a r elevado a n menos 2 más a sub 1 más n menos 1 por d por z sub 1 por r elevado a n menos 1. Vale, ¿lo veis? Que esto sería el último. A sub n, el último que sumo, por z sub n. Ahora, como en el caso de la deducción de la fórmula para la suma de los primeros términos de una progresión geométrica, multiplico por la razón, r por s sub n. Vale, y aplicando la propiedad distributiva, fácilmente veo que esto pues me queda a sub 1 por z sub 1 por r, más a sub 1 más d por z sub 1 por r cuadrado. ¿Lo veis? Lo agrupo donde es más conveniente que lo agrupe. Ese producto por r, ¿vale? Más a sub 1 más 2d por z sub 1 por r al cubo más a sub 1 más n menos 2 por d por z sub 1 por r elevado a n menos 1 más
a su 1 más n menos 1 por d por z sub 1 por r elevado a n. Bueno, ahora al hacer la resta, s sub n menos r por s sub n, estoy haciendo esto menos esto. Y me fijo en que, por ejemplo, z sub 1r está aquí y está aquí también. Z sub 1r cuadrado está aquí y está aquí también. Entonces solamente tengo este término que no aparece aquí abajo, pero luego aquí voy a sacar z sub 1r, ¿vale? Que multiplica a sub 1 más d, que es este, menos a sub 1, que es este, ¿vale? Porque los agrupo este con este. Y en la resta saco factor común z sub 1r, por lo tanto sería esto menos esto, que como veis va a dar la diferencia directamente. Lo mismo hago este y este. Va a quedar z sub 1 por r cuadrado, y ahora lo multiplico por esto menos esto, pero es a sub 1 más 2d menos a sub 1 menos d. De nuevo vuelve a dar la diferencia. ¿Vale? Y así sucesivamente. Pongo puntos suspensivos y fijaos que este va con este, pero luego queda este suelto. Por lo tanto, aquí tendría que poner z sub 1 por r elevado a n menos 1 por d menos toda esta expresión. A sub 1 más n menos 1 por d que multiplica z sub 1 por r elevado a n. Bueno, pues en este punto veréis, como tengo a sub 1 por z sub 1 más z sub 1 por la diferencia, cosa que puedo sacar factor común en todos estos, ¿vale? Que multiplica a r más r cuadrado, así, hasta r elevado a n menos 1, ¿veis? Y luego menos a sub 1 más n menos 1 por d, que esto es más cómodo ponerlo simplemente como a sub n, por z sub 1 por r elevado a n, que es más cómodo ponerlo como z sub n más 1. ¿Vale? Y ahora de aquí, sacando factor común, s sub n sería s sub n por 1 menos r igual a lo siguiente. A sub 1, z sub 1, más z sub 1 por d, que multiplica a esta suma, que como veis es la suma de los términos de una progresión geométrica de razón r y primer término r, pues sería el primero menos el último por la razón, partido 1 menos la razón, menos precisamente a sub n por z sub n más 1. ¿Lo veis? Esto quedaría así. Ahora despejo s sub n y paso 1 partido 1 menos r, que multiplica a sub 1 por z sub 1 más z sub 1 por d, por r menos r elevado a n, partido 1 menos r, menos a sub n por z sub n más 1. Y ya tenemos la fórmula general.